Hola, mi nombre es Linda y les voy a dar un pequeño repaso de mi tarea. Vamos a ver varios puntos. El primero que vamos a ver es qué es un mecanismo regulador fisiológico y sus cuatro componentes. Eh, en sí, este es un proceso de pasos para poder controlar y coordinar las actividades de un organismo para poder mantener la homeostasis. Este tiene cuatro componentes, la cual es la variable controlada, el sensor, el centro de control y el afector. La variable controlada es el parámetro que desea mantener dentro de un rango específico. ¿A qué se refiere esto? La temperatura corporal, el nivel de glucosa en la sangre, la presión arterial. El sensor en sí es como una parte del sistema que detecta el nivel de la variable controlada. Eso se refiere a lo que viene siendo como los termorreceptores que detectan los cambios de la temperatura corporal. El centro de control es el que recibe la información del sensor y la compara con el valor de la referencia, un punto establecido. Esta si hay una desviación, el centro de control envía una señal. Es muy bien como su nombre lo dice. Y el afector es aquella estructura, ya sea algún tipo de músculo o alguna glándula, que llega a realizar la respuesta para poder corregir la desviación. Por ejemplo, si la temperatura llega a ser alta, las glándulas sudoríparas, efectores, son estimuladas para poder producir sudor y enfriar el cuerpo. El siguiente punto que vamos a ver es dar un ejemplo de homeostasis relacionada con la sed. Esta podría ser la pérdida de agua corporal cuando perdemos agua por sudor, por la respiración o no beber lo suficiente. La concentración de sales como el sodio en la sangre aumenta. Es un pequeño ejemplo de cómo pues la homeostasis está relacionada con la sed. El papel de la insulina y el glucagón en el hambre es otro punto que vamos a ver. En sí, la insulina es el que reduce el apetito y señala al cerebro la saciedad, ya que facilita el almacenamiento de glucosa en las células después de una comida. En cambio, el glucagón, pues no. Este aumenta el apetito al elevar los niveles de glucosa en la sangre y envía señales al cuerpo para que se energice y movilice las reservas de glucógeno, lo cual en sí contrarresta la acción de la insulina y prepara al cuerpo para el consumo de energía. Otro de los puntos importantes que vamos a ver es qué hormonas están implicadas en la conducta sexual. En sí, las hormonas en sí que están implicadas en la conducta sexual son la testosterona o en sí los andrógenos y los estrógenos. Estos son responsables del deseo sexual. Al igual hay otras variedades de hormonas o, por ejemplo, neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la boceprina, la serotonina, la progesterona, los cuales también, pues quieran o no, tienen un rol importante, por ejemplo, en el placer, en el vínculo emocional, en la regulación de la respuesta sexual, en la atracción. También aquí nos llevan a elegir uno de los temas y poder explicarlo. Yo elegí el tema de cómo drogas como la nicotina, alcohol o cannabis alteran mecanismos de hambre, sed o sexualidad. Estos en sí, la verdad que alteran mucho, pero no está de más saber cómo afectan al cuerpo, al saber qué nos metemos nosotros. Pero en sí, nuestro cerebro tiene centros que regulan el hambre, la sed y el deseo sexual, los cuales están controlados por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Las drogas, quieras o no, también afectan estos químicos. Por ejemplo, la nicotina en el hambre la disminuye, en la sed pues hay una leve deshidratación y en la sexualidad pues va disminuyendo con el tiempo. El alcohol, aquí el hambre no disminuye, aquí aumenta. Y la sed, pues en la sed causa una deshidratación del alcohol. Y la sexualidad, pues hay más deseo, sí, pero hay un peor rendimiento, entonces no lo recomiendo. El cannabis, en el hambre, aumenta mucho el hambre. En la sed, normalmente se llega a tener la boca seca. Y la sexualidad, pues esta aumenta el deseo, pero pues quieren o no, al igual como en el alcohol, este también puede llegar a afectar
esta no es tanto peor, pero afecta el rendimiento, entonces tampoco lo considero, ¿sabes? Entonces no lo considero. Uno de los puntos más también que nos pusieron a nosotros es que imagináramos que somos un neuropsicólogo y recibimos a un paciente y teníamos que explicar las posibles alteraciones fisiológicas que podrían estar detrás de su conducta. Había caso A, B, C. Yo elegí el B, el de un adolescente con problemas de atracones de comida. Aquí, pues, a lo que podemos relacionar es que los atracones pueden llegar a estar relacionados con un desequilibrio en los sistemas que controlan el placer, el apetito, el autocontrol. También puede estar influenciado por cambios hormonales propios de la adolescencia, factores emocionales y posibles vulnerabilidades cerebrales. Por ejemplo, algunos de los factores es a lo mejor la dopamina baja, que busca un placer comiendo en exceso, que llega a ser muy común. Yo creo que la mayoría de la gente hay un placer cuando comen, un placer en un sentido raro, sino que quiera o no, cuando uno come su comida favorita es una delicia. Entonces algo podrá asimilarse a eso. La serotonina baja, pues en sí es como más ansiedad y menos control de impulsos. El hipotálamo alterado, que también pues puede llegar a tener señales erróneas de hambre. La corteza prefrontal inmadura, que hay un poco control, que es normalmente muy típico en adolescentes. Y el sistema de recompensa hiperactivo, que en sí aquí la comida produce una sensación de adicción, como cuando compras o comes algo que dices, voy a comer nomás uno, te lo comes, ay, como que quiero más, y así te vas, pero tiene algo, pero ajá, es adicto. Entonces es lo mismo, más o menos asimilando con esto. Entonces, pues ajá, esos eran los puntos importantes que vimos en este repaso de mi tarea. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.